Ahora sí, Nicolás, ¿se escucha? Creo que presioné el botón de mute. Estuve hablando sin micrófono. Bueno, pues así es la situación, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Gracias, Nicolás, por avisarme. Ahora, este aparato locomotor va a tener partes, ¿no? Que va a estar compuesto por el sistema óseo y el sistema muscular. Ambos, ambos sistemas necesitan estar conectados. Por esa razón es que a lo largo de nuestros músculos va a haber tendones. Esos tendones van a recibir el estímulo para poder mover esas articulaciones, dependiendo de la acción que vayamos a realizar. Es todo un proceso maravilloso que pasa en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Y yo siempre digo, ¿no? Nuestro cuerpo ha sido creado de una manera súper maravillosa que pues funciona de una manera perfecta, sincronizada. Pero ¿qué pasa cuando sucede un problema a nivel cerebral? No significa que alguna parte del cuerpo ya no funcione. El problema es que ya no se puede generar esos estímulos, ya no hay quien recepcione esos estímulos, porque ciertas áreas en el cerebro han sido dañadas. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a perder esa funcionalidad. Pero el cuerpo es tan maravilloso que a pesar de todo eso, intenta de alguna manera reestructurar, recuperar esa movilidad, porque el cuerpo no se rinde. El cuerpo ante cualquier circunstancia va a tratar de reparar, de redistribuir de alguna manera, pero que en muchas ocasiones pues no lo puede hacer ya al 100%. Y esa es la razón por la cual las personas que han tenido algún evento cerebral van a quedar con alguna secuela. Y cuando una parte de nuestro cuerpo entra en inactividad, entonces cuando deja de moverse, va a haber situaciones, por ejemplo, puede haber un problema que es que la articulación se va a poner rígida porque no está en constante movimiento o puede perder fuerza porque no hay ese estímulo necesario suficiente para que esa articulación o ese miembro se pueda mover. Entonces, esas son secuelas que pueden pasar. Ahora, cuando nosotros hablamos de las secuelas, algo curioso que pasa es que cualquier daño que yo tenga en el cerebro, por ejemplo, si yo tengo un daño en el área del cerebro de la parte derecha, curiosamente va a afectar al lado opuesto. O sea, yo voy a tener una dificultad en el lado izquierdo. Y si yo tengo un daño a nivel del hemisferio izquierdo, el problema va a ser en el lado derecho. Entonces, así, de esa manera funciona nuestro cerebro, en forma cruzada. Entonces, y ya hemos en un otro momento hablado de las áreas cerebrales, cuáles son sus funciones. Hoy no vamos a hablar de eso porque nuestro tema de hoy es el aparato locomotor. Así es que vamos a continuar. Un segundito. Sigamos compartiendo pantalla. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el aparato locomotor? El aparato locomotor nos va a servir a nosotros para, para poder movilizarnos, para hacer actividades, para correr, saltar, comer, jugar y tantas actividades que nosotros podemos desarrollar. Y que es importante que trabajen en conjunto, en sincronía, los músculos que activan para que esas articulaciones ejerzan una función, activan y le dan la fuerza necesaria para que pueda cumplir con su actividad. Entonces,
El sistema musculoesquelético en el ser humanos es fundamental porque es lo que nos permite a nosotros movernos, porque si no, pues seríamos como los árboles, ¿no? Que estaríamos en un solo lugar. Los seres humanos hemos sido creados para poder estar constante movimiento, porque ¿qué pasa cuando el ser humano deja de moverse? Por ejemplo, en el caso muy curioso que es cuando una persona tiene que estar en reposo por algún cuadro de enfermedad. El simple hecho de estar 1, 2, 3 días en posición horizontal, lo que va a generar en esta persona es una inestabilidad, incluso llegando al punto que esta persona puede tener alguna debilidad muscular, porque esos músculos han dejado de tener actividad. Imagínate, ¿no? Qué curioso, el simple hecho de dejar de tener actividad en el cuerpo genera que en un par de días, pues ya sucede eso. Y tú te imaginas que una persona deje de tener actividad durante un tiempo prolongado. Entonces, esa es la razón por la cual se recomienda a las personas que constantemente estemos haciendo actividad. Y con mayor razón, porque recordemos que cuanto más años tenemos, esa actividad va a disminuir porque los músculos ya no responden de la misma manera, el equilibrio ya no está igual. Entonces, por eso es que se dice que las personas que tienen ya una avanzada edad tienen que mantenerse en actividad, porque el día que ellos dejan de mantenerse en actividad, empiezan a aparecer los problemas. Entonces, algunas de las funciones del aparato locomotor, ¿cuáles son las funciones? Una de ellas es mantener el cuerpo erguido, siempre de pie, en posición que corresponde. Otra de las funciones que va a ser hacer posible el movimiento, ¿no? O sea, para que a la articulación se mueva el brazo, la pierna, el cuello, el tronco, cualquier parte de nuestro cuerpo pueda tener movimiento. También otra de las funciones es permitir que las personas se desplacen de forma independiente por lugares que querramos ir, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que es importante nuestro sistema para que pueda funcionar. Vamos a continuar. A ver. Ahora ya sabemos que el sistema locomotor está compuesto por una parte ósea, que es el esqueleto, y por la parte muscular, que es lo que hace que le da forma a nuestro cuerpo. O sea, los músculos son los que recubren al esqueleto y son los que le van a dar forma a nuestro cuerpo. Ya sabemos que nuestro cuerpo humano pues cuenta con aproximadamente, no con aproximadamente, sino está formado por 206 huesos distribuidos en distintas partes de nuestro cuerpo, ¿no? De una manera anatómica hermosa está distribuida para que pueda funcionar. Luego, también recordemos que el hueso tiene un tipo de composición y está irrigado por vasos sanguíneos. Y además, en los huesos, en la médula ósea, es donde se forman los glóbulos rojos, o sea, ahí es donde se forma la sangre. Entonces, por esa razón es que tiene que mantenerse irrigado para poder trasladar toda esa sangre, ¿no? Entonces, el hueso es un tejido compacto, la parte es de la superficie y por dentro tiene un tejido esponjoso, ¿no? Por donde son como sacos donde se deposita la sangre. Por esa razón es que cuando nosotros tenemos una fractura de un miembro grande, por ejemplo, como el fémur, un hueso grande o de la pelvis, son huesos que pueden sangrar mucho e incluso pueden generar hemorragias que pueden ser muy dañinas para el ser humano. Entonces, por eso es que en la medicina se tiene mucho cuidado con esos huesos, porque tú te puedes fracturar cualquier otra parte del cuerpo en otra área, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Pero cuando hay un problema de una fractura y no es atendida
correctamente, pues puede haber un problema severo. Y si esa fractura es expuesta, con mayor razón. Entonces, porque como les dije al inicio, ahí dentro hay vasos sanguíneos, no solamente hay vasos sanguíneos, sino hay la formación de la sangre, ¿no? Los glóbulos rojos. Vamos a seguir a ver. Luego tenemos el sistema muscular. Y vamos a ver que el sistema muscular va a estar compuesto por fibras, ¿no? Fibras, unos tejidos musculares y que tienen una forma muy característica, ¿no? Es como si estuvieran aglomerados. Y dentro de cada aglomeración hay otras pequeñas fibras que pasan por el medio, ¿no? Es como si fueran muchos hilos bien trenzados, ¿no? Ahí, bien unidos, bien pegados. Y por eso es que cuando nosotros somos sometidos a una cirugía, o cuando hay alguna lesión, se rompen o cuando se hace ejercicio para poder ganar masa muscular, se rompen esas fibras. Y al romperse esas fibras es donde ese músculo, pues si es para ganar masa muscular, va a poder regenerarse y crecer. Necesita romperse esas fibras. Y si ha sido sometido a una cirugía, lo que necesita es volver a reparar, volver a unir esas fibras. Pero que como han sido seccionadas, porque esas fibras son así ligeras, al seccionarse, pues no van a poderse unir correctamente, sino que van a formar un callo. Y ese callo con el tiempo, pues, puede romperse nuevamente, ¿no? Porque algo que ha sido lesionado, por más que nuestro cuerpo tenga la capacidad de regenerarse, pues no va a quedar de la misma manera. Entonces, por esa razón es que hay algunas personas que vuelven a tener una lesión y que de ahí se forman, por ejemplo, sobre todo cuando es en la pared abdominal, cuando es en la zona inguinal, se forman las hernias, porque esas fibras se han roto y por ahí empieza a salir parte del intestino formando las famosas hernias que tienen que ser operadas, obviamente, en algún momento para corregir ese problema. Miren, ahí están las características del músculo. Entonces, de aquí, de este bíceps se ha sacado un pedazo. Entonces, hay una fibra muscular y dentro de esa fibra hay miofibrilla todavía, ¿no? O sea, hay como varios paquetes. Y dentro de ese paquete hay otro componente que se llama el sarcómero, ¿no? Entonces, está compuesto de una manera muy, muy especial, por eso es muy resistente y es elástica, ¿no? Por eso tiene la capacidad de poder estirarse, ¿no? Entonces, cada fibra muscular va a estar constituida por miles de miofibrillas recubiertas por una membrana denominada sarcolema. Cada miofibrilla está compuesta por varios sarcómeros. Los sarcómeros, a su vez, están formados por filamentos que son, por ejemplo, delgados, como la actina, gruesos miosina, elastina, que son componentes de este músculo, ¿no? Entonces, nosotros realmente no nos percatamos de estas cosas, pero si nosotros hiciéramos estudios de esto, pues veríamos que estas son las características de un músculo, ¿no? Ahora vamos a, en resumen, ver un esquema del sistema locomotor. El aparato locomotor va a dividirse en dos. Una parte que está formada por el sistema óseo articular, que va a estar formado por cartílagos, huesos, articulaciones. Y los huesos, a su vez, van a tener también características. Van a haber huesos planos, largos, cortos, sesamoides, irregulares, que van a formar el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Y la parte muscular, que va a estar formado por los tendones y los músculos. Y los músculos van a tener también
tipos de músculos, que es el músculo esquelético, músculo liso. Los músculos lisos sobre todo están en el tracto gastrointestinal y el músculo cardíaco, el corazón del cual hablamos todos los días y todo el tiempo, ¿no? Función, y los cuales estos músculos pues van a cumplir funciones importantes, movimiento, el desplazamiento corporal, ¿no? Entonces, qué importante es este aparato locomotor y que los músculos, qué importante que están distribuidos en todo el cuerpo. Entonces, los músculos son los que permiten que nuestro cuerpo pueda cumplir con funciones. Por ejemplo, que el corazón pueda bombear esa sangre a todo el cuerpo. Entonces, cuando hay un problema en el corazón, como un infarto, entonces, ¿qué es lo que se daña? Se daña una parte de ese músculo. Y cuanto más daño sufra ese músculo cardíaco, pues cada vez tendrá menos capacidad para poder bombear sangre. O sea, por eso se llama un problema de una insuficiencia cardíaca, porque ese corazón ya no tiene la fuerza suficiente para poder bombear la sangre a todo el cuerpo. Y nuestro cuerpo es súper inteligente. Entonces, ¿cuáles van a ser las áreas que más frecuentemente se van a afectar? Las zonas más lejanas de tu cuerpo. ¿Y cuáles son las zonas más lejanas de tu cuerpo? Las piernas. Entonces, cuando hay un problema de insuficiencia cardíaca, cuando el corazón no puede cumplir con esa función de bombeo y succión, porque el corazón no solamente bombea, sino succiona también, o sea, tiene un retorno, o sea, genera un retorno venoso. Es por eso se llama una bomba porque tiene doble función. Primero, genera la contracción que hace que la sangre bombee, pero a la vez también hace que los vasos sanguíneos puedan vasoconstridirse, o sea, para poder retornar esa sangre. Pero cuando este corazón ya no cumple esa función, ¿qué va a pasar? Va a haber un problema de acumulación, de retención de líquidos en las piernas porque el corazón no está cumpliendo esa función. O cuando hay problemas de varices en las piernas, también hay un problema de insuficiencia venosa. O también puede haber un problema de aterosclerosis producto de la acumulación de triglicéridos en las paredes de las arterias, que también pueden generar un taponamiento de esas arterias. ¿Y cuáles son las enfermedades que pueden taponear las arterias? Una de las principales enfermedades o cuadros que pueden taponear las arterias es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que tiende a generar esas trombosis que le llamamos nosotros, trombosis venosas profundas, que muchas personas, si no se cuidan, si no aprenden a tomar conciencia de que tienen que llevar una vida distinta, pues con el tiempo corren el riesgo de que pueda haber una insuficiencia venosa, incluso dejar de irrigar o alguna parte del cuerpo, en especial las extremidades inferiores. Por eso no sé si ustedes conocen alguna persona que por alguna razón pues eh, deja de irrigar sangre a esas zonas y con el tiempo pueden llegar incluso a perder eh, sus piernas, ¿no? Entonces, no es que quiera alarmarlos, no es que quiera, sino que quiero que nos demos cuenta de qué cosas pueden suceder en nuestra vida para poder actuar hoy. Porque lo que tú hagas hoy va a ser el reflejo de los próximos años que vas a tener en la vida. Entonces tú tienes que aprender a construir a partir de hoy cómo quieres tener tu salud. Y para eso hay que hacer esos ciertos cambios, porque yo puedo querer, puedo anhelar, puedo soñar tener una salud maravillosa, pero si el día de hoy yo no estoy aprendiendo, yo no estoy haciendo nada al respecto, pues lastimosamente eso no llegará, no sucederá, porque el cuerpo es maravilloso, trabaja, se esfuerza, hace lo posible con los recursos que tiene, pero llega el momento donde no da más. Entonces, eso es lo que yo me di cuenta. Yo no estoy aquí para enseñarte sobre anatomía, sobre salud, no, yo estoy aquí para
crear conciencia y para decirte de qué me he dado cuenta yo. ¿Y cuándo me di cuenta de esto yo? Yo me di cuenta de este tema cuando yo empecé a entrar a este mundo del autoconocimiento y me hice consciente de cuántas personas todos los días iban a los hospitales. Hasta ese momento yo creía que eso era normal, porque yo había estudiado una carrera profesional relacionada a la salud para poder atender pacientes. Y para mí era normal que haya mucha cantidad de personas. Pero yo no me había puesto a pensar por qué había tanta gente que se enfermaba. Hasta que yo aprendí y escuché y dijeron que todos los problemas de enfermedad son producto de la ignorancia, de las carencias de la autosuficiencia del ser humano, pues que lastimosamente no hacen nada porque lo único que hacemos la mayoría de personas, yo también lo he hecho, es delegar lo que nos toca hacer a nosotros. Y yo era de las personas que decía, el día que yo esté enfermo, pues ahí acudiré al médico y el médico solucionará mis problemas. Error. El médico es un gran profesional que ha estudiado muchos años y que te va a ayudar en momentos que tú estás atravesando un problema de salud. Pero no es la responsabilidad de él de que cuides tú qué estás comiendo, cómo estás comiendo, qué hábitos tienes o qué estás haciendo tú para aprender de qué manera puedes tener un estilo de vida mucho más saludable. Eso no es responsabilidad del médico, esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. El hecho que nosotros queramos responsabilizar siempre a los demás de todo lo que nos sucede, eso es normal. Yo también lo he hecho. Pero el día que yo me hice consciente y me di cuenta la razón por la cual las personas venían constantemente a un hospital buscando encontrar salud, pues era porque ellos estaban viviendo la vida como ellos pensaban que era la vida, haciendo su vida normal, con excesos, con carencias y con todo lo demás, pues con el tiempo eso conlleva a las consecuencias que actualmente ellos estaban teniendo. Muy bien. Después de un poquito de reflexión, vamos a continuar. Ahora, el músculo, el sistema esquelético, aparato locomotor, no trabaja solo. No es que el músculo se le ocurre hacer cosas, no. Esos son movimientos que el cerebro le manda. Entonces, nuestro cerebro va a percibir los estímulos. Puede ser por la visión, por el tacto, por el olfato, no sé por qué medio entre el estímulo para que pueda reaccionar y responder. Por ejemplo, ¿no? En este caso, esta persona, esta chica está mirando una flor y le parece una flor hermosa y quiere olerla, entonces lo que hace es, el cerebro dice, quiero sentir qué olor tiene esta rosa. Entonces lo que hace es tira la mano y la lleva para poder olerla. Entonces, genera el estímulo en el cerebro, primero la vista, la vista manda el estímulo al cerebro y el cerebro manda la orden al músculo para que pueda mover al brazo. Entonces, de esa manera genera la respuesta. Esa es la respuesta voluntaria, cuando nosotros queremos hacer voluntariamente nuestro sistema nervioso. Ahora, vamos a ver cuando hay una respuesta involuntaria. Cuando la respuesta es involuntaria, primero se genera el estímulo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta persona agarra la rosa, pero como la rosa tiene espinas, genera un pinchazo y esa orden, que es, recorre a través del brazo, pasa a la médula, el estímulo viaja al cerebro y automáticamente saca el brazo, ¿no? Saca el brazo. De esa manera funciona la respuesta automática. Y es algo curioso que pasa, que yo he visto personas que tienen un problema de un ACV hemorrágico o isquémico. Entonces, esta persona voluntariamente no puede mover,
porque cuando el médico le hace el examen, le dice, a ver, levanta el brazo que puede, pero el otro brazo cuando le dice que lo levante, no lo puede levantar. O sea, en su mente, él está generando el estímulo, pero no hay esa respuesta porque no hay esa conexión. Entonces, se ha bloqueado, entonces no puede. Pero ¿qué crees que pasa? Tú, a esa misma persona que no pudo levantar durante el examen, por alguna razón, ves que esta persona bosteza y cuando bosteza, automáticamente el brazo se levanta. Es una respuesta, reflejo que se genera, pero tú dices, pero si esta persona no lo podía levantar el brazo es porque no había la respuesta. Entonces, pero el acto reflejo hace que esta persona pueda levantarlo. Y porque ese brazo en realidad está funcional, no tiene ningún problema. El problema es a nivel cerebral que se ha cortado el circuito que manda la orden, ¿no? Ese es el problema, pero el brazo sigue funcionando. Eso curioso pasa y que eso se va recuperando hasta cierto punto con terapia. Entonces, la terapia es lo que va a hacer que esa persona, de alguna manera, pues, pueda reeducar a alguna otra área de su cerebro para que pueda cumplir esa función que se ha perdido y de alguna manera recuperar. Va a depender mucho del daño que haya tenido esta persona. Si el daño ha sido muy leve, muy pequeñito, pues la persona se va a poder recuperar en un 90-80%. Pero si el daño ha sido muy grande, pues lo más probable es que solo un 20, 30, 40, 50%. Pero el hecho que esta persona sea constante con las terapias va a hacer que ese músculo se fortalezca y que pueda poder responder de una mejor manera. Porque si esa persona deja de ejercitar ese músculo, con el tiempo puede llegar a atrofiarse. Porque lo que pasa es con el ser humano, pues si ya no se mueve, ¿para qué hago el intento, no? No, por más que no se mueva, hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo para tal manera que va a llegar el momento que donde vas a tener de tanto ejercicio, ese miembro va a poder funcionar de una manera espectacular y casi normal. Entonces, eso solamente el cuerpo lo puede saber, pero ese es otro tema, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando. De esa manera funciona el estímulo. Ahora, el sistema locomotor también va a ser aquejado por algunas enfermedades, ¿no? El aparato locomotor tiene sobre todo enfermedades crónicas y estas enfermedades crónicas van a ser, por ejemplo, el reumatismo de las partes blandas, donde se genera una inflamación, una bursitis, como si fuera una bolsa ahí. Y después va a haber la artrosis, que es un proceso degenerativo que afecta al cartílago que está entre las articulaciones. ¿Y cuáles son las afecciones, por ejemplo, más frecuentes, ¿no? Entonces, es muy frecuente que las personas se lesionen la parte de los hombros. Y siempre en muchas personas, cuando hay una actividad muy fuerte o cuando cargas demasiado peso, más de lo necesario, o tienes una actividad muy frecuente, por ejemplo, como los tenistas, sufren de un problema que se llama del ligamento y se inflama el ligamento supraespinoso y esa inflamación del ligamento supraespinoso va a generar una inflamación articular de todo el hombro. Entonces vas a tener una limitación muy severa y si tú no reposas el tiempo necesario, pues eso va a demorar en restablecerse. Entonces es un dolor que prácticamente no te permite ni, se llama el problema del manguito rotador, es un problema que es muy frecuente en las personas. A mí también me ha pasado en algún momento cuando estaba cargando un paciente, que este paciente era demasiado pesado, pues hice un esfuerzo desmedido y eso me generó una lesión que me duró 6 meses. 6 meses, ¿por qué razón me duró 6 meses? Porque como yo seguía trabajando, no dejaba reposar y cada vez que estaba recuperándose un poco, hacía otra vez fuerza y nuevamente
se inflamaba. Entonces, es uno de los más frecuentes que va a suceder en la articulación. Después, otro frecuente es en las rodillas. En las rodillas también es muy común que puedan inflamarse. Ahora, el problema que va a afectar más a la rodilla realmente es la artrosis. Es un problema de desgaste de las articulaciones que por lo general debería pasarnos cuando nosotros tenemos 70, 80 años. Hasta esa edad deberíamos llegar con nuestras articulaciones intactas. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día, personas de 30, 40 años ya están teniendo sus problemas de artrosis. ¿Y cuál es la razón? Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Hoy en día, lo que estamos comiendo realmente, no sé cuántos de nosotros, cuando nosotros comemos, nos ponemos a reflexionar cuántos nutrientes tiene esa comida que nosotros estamos teniendo. Puede ser el desayuno, el almuerzo o la cena. Yo creo que ninguno de nosotros, hasta al menos el día de hoy, nos hemos puesto a analizar eso. Yo era una de las personas que yo no me ponía a analizar. A mí lo único que me interesaba que esa comida esté deliciosa, agradable al paladar. Eso es lo único que me importaba. A mí no me importaba si tenía nutrientes, no tenía nutrientes, qué tipo de vitaminas tenía, qué tipo de minerales, qué tipo de, si tenía proteínas o no tenía proteínas. Eso no me importaba. A mí lo único que me importaba era satisfacer mi paladar. Y la pregunta es, ¿cuántas personas hasta hoy en día o hasta el día de hoy seguimos con esa misma actitud? Comemos solamente por placer y deleitar nuestro paladar, pero no nos hemos puesto a reflexionar si esa comida que estamos comiendo pues está nutriendo alguna parte de nuestro cuerpo. Y trasladando a lo que acababa de hablar, ¿por qué hoy en día más personas están sufriendo con problemas de artrosis a tan temprana edad? ¿Eso a dónde nos llevará? Pues nos lleva a la conclusión de que muchas de las personas hoy en día solamente estamos comiendo por agradar y dar placer en nuestro paladar. Ya hemos perdido esa conciencia de qué alimentos realmente son nutritivos. Y peor aún, puede ser que sí tú seas de las personas que comen muy balanceado y aparentemente bien nutritivo. ¿Cuál es el gran problema de hoy en día? No sé si en Brasil pasará lo mismo, pero aquí en Perú, muchos de los alimentos que estamos comiendo han perdido su valor nutricional. ¿Y cuál es ese valor nutricional que debe tener un alimento? Aminoácidos, minerales, vitaminas, proteína. O sea, esas cosas, y tiene que tomar omegas. Esas cosas debe contener los alimentos porque es lo que nuestro cuerpo necesita. Pero hoy en día, muchas de las vitaminas que deberían estar en las verduras ya no están. ¿Por qué? Porque la forma de cultivarlos hoy en día es totalmente diferente hace 20, 30 años atrás. Y hoy en día los estudios nos dicen que esos alimentos son de muy bajo, son de muy bajo. Ah, qué bueno, Nicolás, qué bueno. Pero, ¿cuál es el detalle con el alimento orgánico? No todas las personas tienen la posibilidad de tener acceso a ellos. ¿Por qué? Porque no es fácil, no encuentras en cualquier lugar. Y dos, porque son de un costo más elevado. Y, y aún así, y aún así recordemos que nuestro cuerpo, cuando tú comes un alimento, tiene un proceso de asimilación. Y va a depender mucho de cómo esté tu tubo digestivo para que esa asimilación ocurra. O sea, que las condiciones se den. O sea, no solamente es tú que tú comas nutritivo. Ahora, si tú estás comiendo nutritivo, pero tienes algunos hábitos nocivos, pues mucho de lo que estás comiendo se perderá, no se aprovechará.
Entonces, ese es otro detalle también. Entonces, todas esas cosas estamos aprendiendo en esta comunidad porque queremos, al menos yo, hoy en día, tengo un afán muy grande por compartir con las personas mi experiencia. Entonces, yo tengo una gran experiencia en opciones hoy en día, en hábitos que he ido implementando en mi vida y que han hecho que hoy en día me mantenga saludable. Gracias a Dios, a mis 42 años de edad, puedo decir que no tengo ninguna enfermedad que me aqueje hasta el momento. Eso tengo el privilegio de poder decirlo, pero es porque hace 5 años atrás he venido haciendo cambios, porque yo hace 5 años atrás llevaba una vida muy desordenada. Comía por comer, tenía los triglicéridos por las nubes, pues comía cualquier cosa, alimentos con conservantes, colorantes, era terrible mis hábitos, pero doy gracias a Dios haber podido conocer esta nueva alternativa que a mí me ha permitido pues empezar a cambiar esos hábitos nocivos. Y no solamente, lo maravilloso de todo es que yo soy una persona que no me quedo solamente para mí. Y esa es la razón por la cual estoy haciendo esta charla. O sea, ¿qué necesidad tengo yo realmente de poder estar dando esta charla? No tengo ninguna necesidad, pero yo siento en el corazón que más personas deberían aprender, aunque sea una cosa de lo que yo digo, aunque sea una que lo aprendan, que lo apliquen y que digan, wow, gracias, gracias, Jonathan, a que tú me dijiste una vez que haga esto y he empezado a generar ciertos cambios. Para mí es suficiente. Para mí es suficiente. Eso es lo más maravilloso que me puede pasar. Bueno, vamos a seguir. A ver qué más tenemos. Otro de los problemas frecuentes también en el sistema óseo es la artritis. Y la artritis, hay una enfermedad que es una enfermedad autoinmune, obviamente, pero la artritis no solamente se puede generar, la artritis crónica ya en realidad es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que se llama artritis reumatoidea, que es un problema autoinmune, pero las articulaciones también se pueden inflamar por un exceso de trabajo. Por ejemplo, ¿no? El día de hoy yo he estado manejando la computadora todo el día, pues ahorita me duelen un poco las articulaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se han inflamado por tanto movimiento, porque no es lo usual. Pero eso es algo agudo que pues con el reposo se me va a pasar. En cambio, el tema de la artritis es un problema que realmente afecta a esas articulaciones, incluso dañándola y deformándolas. Ese es un problema ya muy severo, pues que ya está relacionado al sistema inmunológico que ha respondido de una manera alterada, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Tenemos la fibromialgia. La fibromialgia es un problema de del sistema nervioso. Y uno de los problemas que es inflama las terminaciones nerviosas, o sea, todo el sistema nervioso que empieza a afectar la fibromialgia. Y muchas veces en las personas diabéticas es usual que la diabetes dañe también el sistema nervioso produciendo la fibromialgia, ¿no? Causa unos dolores terribles, imposibilitando el movimiento, dificultando muchas cosas. La osteoporosis es un problema de descalcificación de los huesos, pues que también es por una deficiente nutrición con alimentos que contengan calcio, ¿no? Ahora, hay formas de cómo podemos cuidar el sistema locomotor. Uno de ellos es hacer ejercicio, pues caminar, correr, trotar, realizar pesas. Pero también hay algunas situaciones que pueden dañar nuestro sistema osteoarticular y nuestro locomotor, pues con las posturas, ¿no? Las malas posturas eh, y también a través de la dieta, ¿no? Ahora, hay muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, en problemas de la cadera, hay personas que tienen un problema en una de las caderas, entonces con el tiempo le dan trabajo a la otra cadera que está bien
y con el tiempo terminan dañándola. Ya al final necesitan reparar las dos caderas. Ese es un problema muy frecuente cuando pasa con nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para poder trabajar de una manera bilateral. Porque cuando tú le das más trabajo a una parte de tu cuerpo, lo que va a pasar es que esa parte que le está dando más trabajo se va a desgastar y la otra se va a debilitar. Entonces, al final, no es bueno ni malo. Entonces, pero lo que pasa es que el cuerpo ha sido diseñado para trabajar ambos. Por eso tenemos dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos orejas. Entonces, hay muchas cosas que trabajan así a la par. Entonces, qué importante. Ahora, ya sé que estarán diciendo, bueno, ya sabemos los problemas que hay, cómo funciona, pero si los alimentos que estoy comiendo no me están aportando, ¿qué puedo hacer? Y esa es otra de las cosas que yo he descubierto, que la suplementación, o sea, el tomar suplementos, o sea, complementar nuestra alimentación, es una alternativa poderosa, una alternativa muy eficiente para poder darle a nuestro cuerpo ese faltante. Si yo en la alimentación cotidiana estoy coberturando un 40, 50, 60%, pues va a trabajar mi cuerpo, sí, pero va a llegar el tiempo en que ya no va a poder seguir trabajando de la misma manera. Entonces, porque el cuerpo necesita el 90, el 99% de, de nutrientes, del requerimiento nutricional para funcionar correctamente. Entonces, si yo siempre voy a estar en un déficit, ¿qué voy a generar en mi cuerpo? Que mi cuerpo es inteligente, ¿no? Mi cuerpo va a decir, entonces, si yo solamente estoy recibiendo, tengo que racionalizar. Entonces, al racionalizar, el cuerpo va a poner los nutrientes en los lugares más vitales. Entonces va a decir, ah, ya, ¿cuáles son los lugares más óptimos que si esos dejan de funcionar, todo el resto pues se puede morir? Entonces, hasta nuestro cuerpo es inteligente hasta para eso. Entonces va a trabajar y va a agarrar esos nutrientes y lo va a mandar a los lugares más vitales para que puedan cumplir con sus funciones. Entonces, ante esa situación, yo he encontrado una alternativa, pues, que nos va a permitir a nosotros dar el mayor número posible, coberturar en un 99% y si es posible en un 100% ese requerimiento nutricional. Entonces, los suplementos nutricionales han sido diseñados para complementar. Ahora, en los complementos nutricionales hay que tener en cuenta dos cosas. En el mercado vas a encontrar los complementos nutricionales de dos orígenes. Uno, que es el origen sintético, que son creados en laboratorios. ¿Y dónde los vas a encontrar esos? En las farmacias, en los laboratorios, en todo lugar donde puedes encontrar los medicamentos que son químicos. Entonces, son vitaminas creadas en un laboratorio. Y la segunda opción es suplementos nutricionales, pero que han sido extraídos de raíces, plantas, de todo eso de una manera natural. Lo han llevado a un laboratorio, les han extraído todo los nutrientes que necesita y lo han puesto puede ser en un sobre, en una botella, en lo que tú quieras, para que tú puedas consumirlo y puedas aportarle ese restante a tu cuerpo. Cuando tú optas por el complemento sintético, hay un perro. Tu cuerpo no está al 100% preparado para poder asimilar ese tipo de complementos. Y por esa razón es cuando tú te complementas con los suplementos de origen artificial, no lo puedes hacer por tiempos prolongados, porque al no ser metabolizado correctamente por tu cuerpo, puede llevarte a un cuadro que se llama avitaminosis, que puede haber un exceso de vitaminas en tu cuerpo y que en vez de beneficiarte, te puede perjudicar. Pero sin embargo, si tú optas por la suplementación de origen natural, pues
como es lo más parecido posible, por no decir es igual a lo que tú comes, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el exceso que nosotros podamos comer? Nuestro cuerpo recepciona lo que necesita y lo que lo no necesita, los depura. De esa misma manera actúa con los suplementos nutricionales de origen natural. Como son suplementos que nuestro cuerpo lo puede asimilar fácilmente, entonces va a tomar todo lo necesario y el excedente lo va a excretar por las vías de excreción normales. Ahora, ¿por qué razón a veces nosotros tenemos que tomar suplementos en grandes cantidades, en megadosis? Porque realmente, pues no nos vamos a poner a analizar cuál es nuestro requerimiento nutricional. Y si lo supieras, igual es mejor que tú le des mayor cantidad si al final lo que no lo aprovechas va a ser depurado. Pero algo maravilloso que yo he encontrado es que, es que cuando tú empiezas recién al inicio a suplementarte, cuando tú empiezas a darle megadosis de vitaminas a tu cuerpo va a ir respondiendo de una mejor manera. Por el contrario, cuando tú le das pensando que va a ser un exceso, que te va a hacer daño en pequeñas cantidades, va a reaccionar tu cuerpo, sí, pero va a demorar mucho más tiempo. Eso al menos te lo cuento como experiencia, porque yo cuando empecé en este mundo de la suplementación, pues las personas que actualmente nos suplementamos, hemos empezado a suplementarnos en grandes cantidades. Y algo maravilloso que ha pasado es que el cuerpo ha empezado a responder y algunas enfermedades que se estaban instaurando como enfermedades crónicas, por ejemplo, como el tema del asma, como el problema de la gastritis, del problema, problemas digestivos, problemas articulares, problemas crónicos que se estaban instalando. ¿Qué crees que ha pasado? El cuerpo, al recibir esa cantidad de nutrientes, ha empezado a autorrepararlos, autorregenerar, autoequilibrarlo. Entonces, hoy en día te puedo contar que muchas de esas personas que han optado por los suplementos nutricionales, pues hoy en día están teniendo mejor salud que antes de que empezaron a suplementarse. Y esa es la razón por la cual nosotros hoy en día, yo y las personas que más adelante seguramente se van a ir uniendo y nos van a ir compartiendo de qué manera ellos han ido logrando revertir muchas cosas en su vida y cuidarla y de aquí para adelante, pues a través de esta gran alternativa. ¿Qué tal, Arcilia? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Entonces, esta es una gran alternativa para poder nosotros tener una situación. Ahora, la otra pregunta será, pues, ¿y cuáles son esos suplementos nutricionales? En el mercado hay muchas compañías de suplementos nutricionales hoy en día, porque ahora es una necesidad, ya no es un lujo, ya no es es algo que debería ser o no debería ser, no, es una necesidad la suplementación, razón por la cual hoy hay muchas compañías. Pero yo te voy a hablar de la compañía, pues, con la que me suplemento, no te voy a hablar de otras compañías que no conozco. Entonces, te voy a hablar de la compañía OmniLife, una compañía con más de 35 años en el mercado. ¿Y eso qué significa? 35 años, pues, de grandes resultados. Y aquí en mi país, en Perú, es la compañía número uno en suplementos nutricionales. ¿Y eso qué nos da a pensar? Que sus suplementos nutricionales realmente son de alta calidad y realmente están respondiendo ante la necesidad de las personas. Entonces, por esa razón es que yo te quiero hablar de esa compañía, porque es la compañía con la cual yo me suplemento. Y aquí está todos los suplementos con los cuales yo me suplemento. Ahí está, en la imagen. Por esa razón es que salen esas cajitas. Ahí, suplementos nutricionales enfocadas para distintas áreas de nuestro cuerpo. Pero el día de hoy estamos hablando del aparato locomotor, o sea, los huesos y los músculos. Y vamos a compartir algunos suplementos que nosotros podemos incorporar en nuestra suplementación para poder mejorar ese sistema.
Ahí está, mira. Acá le hemos puesto algunos suplementos que pueden ayudar. Por ejemplo, este de aquí es un suplemento que cumple múltiples funciones y que va a ayudar en muchas funciones del cuerpo. Entonces, es un suplemento que tiene el poder de reparar. ¿Por qué? Porque contiene en sus componentes nutrientes como la arginina. La arginina es un suplemento que va a cumplir muchas funciones. Dentro de ellas va a estimular a los músculos para que puedan tonificarse, va a equilibrar el sistema hormonal femenino y masculino, va a ayudar a regular la contractibilidad de los vasos sanguíneos porque ayuda a producir, la arginina es un suplemento que ayuda a producir el óxido nítrico. El óxido nítrico es importante para mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos. Después vamos a tener este de aquí, que es un suplemento que va especialmente enfocado para las articulaciones. Entonces, yo a ojos cerrados se lo he recomendado a personas compañeros de trabajo que tenían problemas de artrosis, que tenían tomando medicamentos para desinflamarlo, pero ese medicamento al final terminaba haciéndole un daño del sistema digestivo porque los medicamentos tienen efectos adversos, son muy buenos para poder aliviar malestar, sí, no te lo niego, y que yo también lo uso, muy esporádico cada vez que se puede, cuando son necesarios, pero esta persona decía, mira, ¿sabe qué, Jonathan? Tengo tomando medicamentos hace una semana pero me están destruyendo el estómago. Y en ese momento yo le digo, pero ¿por qué no optas a la prueba con suplementos nutricionales? Porque yo he visto muchos resultados. Y dicho y hecho, empezó a tomarlo y la primera semana empezó a sentir alivio y dijo, de ahí para adelante nunca más medicamentos. Con esto es mi alternativa. Después, para la parte muscular, cuando necesitamos proteína, porque el músculo necesita proteína para poder mantenerse, para poder crecer en algunas ocasiones. Ahora, el músculo es muy importante porque el músculo va a acompañarnos en la etapa de la vejez. Dependiendo qué calidad de músculos tengamos nosotros en la etapa de la ancianidad, pues vamos a tener una vejez mucho más saludable, porque va a depender. Ahora, ¿hasta cuándo nosotros podemos preparar nuestro cuerpo para tener una buena masa muscular? Hasta los 50 años, porque a partir de los 50 años para adelante va a ser muy poco lo que tú puedes ganar en masa muscular y es más, si tú ya no haces mucha actividad física a partir de ahí, es donde poco a poco se va a ir consumiendo la parte muscular. Entonces, por eso es muy importante que tú puedas muscularte antes. Después, para la parte ósea, vamos a tener este suplemento que contiene una concentración muy alta de calcio, pero es un calcio muy, muy agradable. Parece que te estuvieras tomando un jugo de plátanos que además contiene vitamina K y realmente. Y esto le puedes sumar porque esto tiene una alta concentración de ácido fólico, contiene hierro que te puede ayudar a elevar tu hemoglobina. Entonces, si tú te tomaras todos los meses este paquete, yo te garantizo que tú me contarías maravillas de qué está pasando en tu cuerpo, porque nosotros ya aquí en casa lo hemos comprobado. Hemos comprobado incluso con una persona de 80 años que tenía ya una limitación muy, muy severa de la articulación que le impedía sentarse, pues al empezar a suplementarse con esto, pues ha recuperado su funcionalidad muy, muy, muy buena. Y obviamente el médico ya le había dicho, no, pues ¿para qué ya le van a dar tanta cosa si al final tiene 80 años? Ya déjenla que esté sentadita, que ahí se eche ese postre, ¿no? Bueno, pero nosotros como conocíamos esta gran alternativa dijimos, no, pues no nos podemos quedar con eso. Muy bien, espero que esta charla haya sido de agrado para ustedes y ahorita pueden hacer sus preguntas o pueden darnos su apreciación de todo lo que hemos